Bienvenidos. El día de hoy veremos una de las lecturas asignadas para la unidad 10 sobre postprocesualismo. El trabajo que veremos es el de Michael Schiffer de 1972, titulado Contexto arqueológico y contexto sistémico. Antes de iniciar es importante que sepan que este artículo es apenas una pequeña parte de lo que implica el desarrollo teórico de la arqueología conductual. Sin embargo, la propuesta que ustedes leyeron es una de las grandes contribuciones de la arqueología conductual a la arqueología en general. Además, aunque estemos en la unidad 9 sobre postprocesualismo y en esta lectura veamos más relaciones con el procesualismo, lo relevante a entender es que la propuesta de Schiffer es en general un llamado de atención al proceder teórico-metodológico de la arqueología, lo cual compete a muchos de los enfoques teóricos que hemos visto en este curso, pues la reconstrucción de la historia de vida de los objetos es algo que resulta de utilidad hasta para los arqueólogos postprocesualistas. Entonces, de entrada, vemos que la propuesta de Schiffer es plantear un modelo de flujo que evidencie desde el origen del material antiguo hasta que el objeto se convierte en un material arqueológico. Es importante que noten que la propuesta muestra intereses muy propios de los procesualistas, de modo que podemos inferir que el sistema de flujo rescata los intereses sistémicos del estudio de la cultura según los procesualistas, a la vez que nos propone cómo fue que los materiales llegaron hasta lo que conocemos como el contexto arqueológico. Sin embargo, aunque vemos que este artículo presenta influencias procesuales, la arqueología conductual se desliga de otros enfoques teóricos en la arqueología, como lo son las arqueologías procesual y postprocesualista. Moviéndonos a la página 82, noten que Schiffer nos dice que se teoriza mucho, pero se conoce poco respecto a cuáles son los procesos que forman el contexto arqueológico, tema que tampoco se ha teorizado mucho al respecto. También, observen que Schiffer nos indica que su modelo tiene como propósito ser explicativo y predictivo, algo muy característico de la arqueología procesual. Además, vemos que este modelo intenta ser un puente entre los datos y la explicación, y esto se conoce como teoría de rango medio. En la sección Definiciones preliminares vemos algunos conceptos que mantienen similitud con postulados procesualistas. Y si nos movemos a la página 83, vemos más desarrollo conceptual, pero enfatizado con la propuesta de Schiffer y su modelo de flujo. Noten el término estructura de actividades, el cual engloba varias actividades de manera repetitiva. Los elementos son otro concepto relevante para la propuesta de Schiffer. Estos se clasifican en duradero y consumible. Observen que el modelo de flujo pretende reconstruir la vida del objeto, y para esto Schiffer diferencia entre el contexto sistémico y el contexto arqueológico. El contexto sistémico refiere a la condición activa de un objeto dentro de un sistema cultural antiguo, y por lo tanto puede evidenciar sobre el sistema conductual, mientras que el contexto arqueológico refiere a los materiales fuera de un sistema cultural y en interacción con los arqueólogos. Por lo tanto, el modelo de flujo refiere al flujo de un contexto a otro, del contexto sistémico al contexto arqueológico. Además, observen que este modelo es una reconstrucción de procesos, díganse obtención, manufactura, uso, mantenimiento, desechos, entre otros. Cada uno de estos procesos se compone de varias actividades, de manera que el modelo de flujo pretende reconstruir las acciones o actividades del comportamiento humano. Pero ahora movámonos a la página 84. Acá es importante observar cómo la propuesta de Schiffer retoma procesos relacionados con los tratamientos de los objetos después de dañados. Entonces, la reutilización se divide en dos etapas. La primera es el reciclaje, y refiere a la reparación de los elementos para volver a utilizarlos. La segunda es el ciclaje lateral, y refiere al cambio del objeto de área de actividad. Pero ahora movámonos a la página 85. Observen el esquema que realiza Schiffer, en donde explica los conceptos principales según el modelo de flujo de elementos duraderos. Observen cómo ejemplifica el flujo de los objetos entre los diferentes procesos, así como el flujo entre contextos. Y si continuamos en la página 86, podemos ver el esquema para el modelo de flujo de objetos consumibles. A diferencia del modelo anterior, vemos una etapa de consumo. Por otra parte,
Noten también que el autor desarrolló y clasificó los diferentes objetos desechados. Están los objetos desechados porque se dañaron, los objetos desechados sin necesidad de estar dañados, y los objetos desechados o abandonados. En la página 87 observen el concepto de ubicación, el cual refiere a variables espaciales de actividades según su localización. Pero movámonos a la página 88. Así como vimos un abordaje de los objetos y sus tratamientos para volver a ingresar al flujo en el contexto sistémico, es importante que noten la incorporación de discusiones y clasificaciones respecto a los objetos desechados, los cuales, recuerden, son la etapa previa antes de fluir el contexto arqueológico. Es interesante notar cómo Schiffer aborda el tema de los desechos de objetos, mientras que discute sobre cómo podrían encontrarse ubicados en el contexto arqueológico. Y si continuamos en la página 89, podemos ver que también hay un modelo de flujo enfatizado en prácticas de desechos de objetos. En esta página es interesante que noten la propuesta de Schiffer para formular una ley. Si bien lo que plantea Schiffer es una hipótesis, la lógica de una ley sería encontrar muchos datos que corroboren la hipótesis en diferentes regiones del mundo. Además, en esta página y en la siguiente, Schiffer va desarrollando otra serie de hipótesis respecto al descarte de materiales. Pueden ir revisando las secciones con letra cursiva. Finalmente, en la página 91, vemos que en síntesis la propuesta de Schiffer pretende ser un vínculo entre la explicación y el dato. Sin embargo, él es consciente que muchos de sus planteamientos conductuales son apenas hipótesis que deben ser contrarrestadas con evidencia arqueológica.